Así es. Después, ¿por qué Dios me ama? Entiendo que Él me ama con mi cabeza, pero no lo siento con mi corazón. ¿Qué debo hacer en este caso? También es muy buena pregunta. ¿Por qué Dios me ama? Porque Él me formó. Él es el creador. Dios es el que desea más que nadie que todo me salga bien. Y para poder morir en vez de mí, ¿cuánto debería amarme? Entonces el amor más grande que el de madre es de Dios. Aquí la pregunta es, entiende el amor de Dios con su cabeza, pero no lo siente con su corazón. Puede haber diferencias en sentir el amor. Vamos a buscar San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Por ejemplo, hay dos hombres que tienen deudas de $15,000 y $1,500. Ambos no tenían con qué pagar, por eso la prestamista perdonó a los dos. En este caso, ¿cuál de ellos le amará más? Me parece que aquel a quien perdonó más. Tienes razón, dijo Jesús. Vamos a leer juntos versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El hombre que se da cuenta del amor del Señor después de haber cometido muchos pecados y comprendiendo bien su maldad, amará al Señor mucho. Pero el que recibió el perdón de pecado comprendiendo poco de sus pecados, amará al Señor poco. Estará agradecido al Señor, pero no tanto como otros agradecen. Era muy obvio que esta mujer cometió muchos pecados. Por sus muchos pecados, ella podía comprender que Jesús es el Salvador y le llevó y quebró un frasco de perfume sobre Jesús, ¿cierto? Además, le expresó su amor en una manera más grande. Es porque comprendió sus pecados más profundamente y porque recibió perdón de muchos sus pecados. Algunos dicen, quizás yo tenía que cometer más pecados para sentir más amor del Señor. No es así. El que recibió el perdón de pecado después de cometer muchos pecados, tal vez va a agradecer más al Señor, pero le va a costar mucho para cortar esos pecados. El que cometió menos pecados quizás va a sentir menos gracias, pero será más fácil corregir su vida, ¿cierto? Es correcto, ¿no? Para un hermano salvo que no fumaba ni tomaba, no es necesario esforzarse para dejar de fumar y tomar. Pero al que fumaba y tomaba, le va a costar bastante para dejarlos. De verdad, recibir la salvación cometiendo pocos pecados es mucho mejor. El que tenía muchos pecados va a estar más inquieto y va a sufrir mucho para dejar esas malas costumbres. También hay algunos que cometieron pocos pecados, pero tienen corazón muy sensible. Por eso, aunque sea un pecado pequeño, lo consideran como un pecado grave. Ellos van a sentir muchas gracias. Entonces, el sentimiento varía mucho según cada uno. Después dijo,
Puedo entender el amor del Señor con mi cabeza, pero no siento mucho con mi corazón. ¿Qué debo hacer? Según mi experiencia de consulta, una de las razones puede ser por su historia familiar. Puede ser por la influencia de su familia. Quiero decir, generalmente, al comprender el amor de la cruz, el corazón del que creció con mucho amor de su mamá o de su papá, se va a conmover mucho comparando con el amor de sus padres. Pensemos en esto. Aquí hay un par de padres. Pero, por ejemplo, los ambos son muy estrictos, poco fríos. Aunque los padres aman a su hijo, este hijo no va a sentir su amor. En este caso, él puede entender el amor del Señor con su mente, pero es posible que no lo va a tener mucho sentimiento. Por ejemplo, los huérfanos que crecieron no recibiendo mucho amor de sus padres, también agradecen al Señor porque el Señor les dijo que los ama. Aún es difícil sentir ese amor profundamente. Es posible. Por lo tanto, sentir mucho afecto, mucho amor de uno de sus padres es una gran experiencia de la vida. Porque esa persona puede conectar el amor del Señor con el de sus padres. Pero en el caso de que uno tenía una relación un poco lejana con sus padres, es que este amor o sentimiento de cariño uno debe sentirlo en su niñez, pero creció sin sentir mucho cariño. El amor de la cruz no le toca mucho, entonces lo de no poder sentir le va a dar mucho estrés. Por eso, este problema puede ser causado por su fondo familiar. Es algo relacionado con su relación familiar. Así debemos pensar, y en caso de que solo el padre era muy estricto y temible, como alguien que no podía conversar mucho con su papá, esta persona no puede orar bien después de ser salvo, generalmente, diciendo, Padre Dios, le da miedo. Va a acabar su oración muy rápido. Al contrario, el que tenía una relación muy cercana con su papá, siempre le pedía algo y recibía lo que pedía, va a recordar a su papá diciendo, Padre Dios. Por eso para él es más divertido orar. Esto, otro, etcétera, etcétera. Le encanta hacer oración larga, pero al que tenía una relación difícil con su papá le cuesta orar largo. Al pensar en Dios, él solamente desea para no recibir ninguna reprensión. Así se conecta con su relación familiar. No es un problema de su fe, sino es una influencia por su relación familiar. Entonces, tener una relación íntima entre hijos y mamá o papá ayuda a la vida cristiana. Eso es uno de los roles importantes de los padres. Puedo comprender el amor del Señor con mi cabeza, pero no lo siento mucho con mi corazón. Tal vez esta persona recibió la salvación cometiendo pocos pecados, o puede ser que tiene alguna historia familiar. Por eso puede sentir un poco diferente. Si es por su relación familiar, no es necesario preocuparse. Podría ser así. Pensando así puede pasar nomás.